Leyendo la segunda carta de los Corintios, en el último capítulo, en el párrafo de 11, 12, 13 y 14, o sea, versículos del capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios. Estoy leyendo segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículos 11, 12, 13 y 14, y lo leo a continuación. Esto dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y misericordia, por tu bondad. Al leer este saludo y doxología final, la parte final donde dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, dice el párrafo final del versículo 14 del capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios. El amor, la comunión. No puede haber comunión si el Espíritu Santo no está ahí. Quien trae la comunión es el Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva a Cristo. ¿Quién es el que convence a las personas para que reciban a Jesús? Es el Espíritu. El Espíritu los convencerá de pecado, de justicia y de maldad. Dice la Sagrada Escritura. En Juan, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan. Y dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Escuche bien, mi amado hermano, la obra del Espíritu Santo. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Jesús no lo dijo porque estaba con ellos, lo dijo después de la resurrección. No lo dijo en el principio. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá o no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Leyendo Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo. El Espíritu convence y después nos lleva a Cristo. Y hacer una comunión entre el hombre, el Espíritu y Cristo. Pero para que el Espíritu Santo pueda convencer a la persona, también la persona tiene que estar dispuesta a recibir, a atender. Recuerden lo que dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al oír, ¿qué está oyendo? La palabra es espíritu. Y al oír la palabra espíritu, está entrando el Espíritu Santo a la vida de la persona. La persona tiene que poner solamente de su parte a oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El Espíritu Santo forma una comunión con el hombre.
para llevarlo a Cristo. En este convencimiento que el Espíritu hace, llega a haber una relación de unidad entre espíritu y hombre. Antes que el hombre se una a Cristo, el espíritu se ha unido al hombre, pero el hombre tiene que poner de su parte, que es él solamente el oír. ¿Qué dice el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, en las partes finales? Para que todo aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu dice. El Espíritu habla y convence y los une a Cristo. Ahora ya va unido al Espíritu, el Espíritu lo ha unido y el hombre se une a Cristo, acepta a Cristo. En esta unidad y comunión que se mantienen en paz. ¿Qué cosa es comunión? Lo que dice segunda carta de los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo trae comunión. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Pero es la unidad del Espíritu. En esta unidad del Espíritu, que nos trae a una comunión con el Padre, o una comunión con Cristo, esto lo hace el Espíritu Santo cuando la persona pone de su parte el oír, y el oír la palabra de Dios. Así nace la fe. Después de esta fe se recibe la unción de Dios, el poder de Dios. Y ahora en esta comunión, en esta unidad, hay un cuerpo. No se lastima así solo. Lo ha llevado a formar parte de una comunión con el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es para que se cuiden, se ayuden. Usted no se golpea su propio cuerpo, sus manos no golpea su cuerpo, sus pies no golpean su cuerpo. Nadie le hace daño jamás a su propio cuerpo. Así es la comunión del Espíritu. Y en esta comunión que hace el Señor, aunque los tres son el mismo, pero Dios tiene sus manifestaciones y manda primeramente al hombre, al Espíritu Santo. Dios bendiga al hermano que nos está viendo allá en Palo Verde, aquí cerca de Pueblo Nuevo, a González Urbina. Y en Estados Unidos, allá mi hijo Juan José Aguirre Morales. Que Dios me lo bendiga. Amados hermanos, en esta comunión, que es lo que estamos hablando hoy de la unidad del Espíritu, cuando hay una comunidad, una unidad plena, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, o capítulo 4 de Efesios, la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Quién es el que puede soportar? El que tiene amor. Si no tiene amor, no va a soportar. El amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, todo lo espera. Dice una de estas cartas que escribe la preeminencia del amor. La primera carta de los Corintios, capítulo 13. Dice así lo siguiente. Capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor.
todo lo soporta. Por eso dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Es la única forma. Pero hay hermanos que no se soportan. Falta todavía crecimiento, conocimiento. No se ha llegado todavía al amor. En la carta de Juan dice que el que no ama a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve y aborrecer a su hermano que ve? Le llama mentiroso. Pero es importante en esta mañana que lleguemos a un conocimiento pleno de lo que es la unidad de la fe. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El cuerpo de Cristo debe estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Debe estar solícito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Una unidad del espíritu. Por eso cuando leía este pasaje bíblico en el capítulo 13 de la segunda carta de los Corintios, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Al hacer una división de este versículo, al dividir lo que dice que Jesucristo, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Aquí hay una división de funciones. Y en esta división de funciones, cada uno desempeña una labor. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia. Si usted lee la segunda carta a los Corintios 13, 14, encontramos acá una función. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios para nosotros no merecido, que lo trajo Cristo. La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia vino por medio de Jesucristo, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, por ahí. Y la gracia. Luego menciona el amor de Dios. Podemos leer Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El amor. El amor. La función de la gracia, la función del amor para soportar a los hermanos, que es lo que casi no se da hoy en día. Hay mucha guerra dominacional, hay pleitos, mi iglesia es mejor que aquella, hay mucha contienda. Los hermanos por su inmadurez son niños todavía espirituales, todavía son niños que no han crecido. Les hace falta tener una comunión en el espíritu, como dice Efesios. Efesios habla y dice, me encanta lo que dice Efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es en el vínculo perfecto, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. Un cuerpo, no hay dos cuerpos. El apostólico aceptó a Cristo. El nazareno aceptó a Cristo. El bautista aceptó a Cristo. El pentecostal aceptó a Cristo. El asambleísta, Asamblea de Dios, aceptó a Cristo. Los que han aceptado a Cristo. No fue a otros que aceptaron. No fue a otro. Cuando se les hizo el llamado, fue a que aceptaran a Cristo. No hay diferencia. Todos han aceptado a Cristo. Y esto los trae a ser una unidad, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los llama a una unidad, pero todavía no han entendido la iglesia. No ha entendido. La iglesia es la que está más dividida en este tiempo. Los partidos políticos se unen. Por conveniencia o por no conveniencia se unen. Todos están unidos. Y se unen. Y ahí están. Y la iglesia de Cristo es la más dividida, la que está más desintegrada.
criticándose unos a otros creyéndose los mejores. No hay una verdadera, no hay una unidad, menos que haya verdadera, no hay una unidad del Espíritu, ni falsa ni hipócritamente. No hay una unidad del Espíritu. No sabe todavía lo que es una unidad del Espíritu. Y lo lamentable es que los hermanos dicen, aquí se hace lo que el Espíritu diga. Oye, si el Espíritu trae la unidad, puede haber una unidad. No diferencia entre los hermanos, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Solamente hay un Señor y solamente hay una fe y solamente hay un bautismo. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. En la forma como ha sido, solo hay un bautismo y es el bautismo que está establecido, y un solo Señor y una sola fe. El mismo Cristo que aceptaron los hermanos de la profecía es el mismo que aceptó el pentecostal, el apostólico, el nazareno, el luterano. ¿Cuál es el problema? Los trae a unir en un solo Dios, pero no han entendido todavía, porque lo que ha marcado las diferencias y los conflictos en las congregaciones es el dogmatismo. El dogmatismo y sus doctrinas fuera del orden de la palabra de Dios, porque no han entendido lo que es la unidad plena del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo habla la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ellos están unidos. El que no está unido es el cuerpo de Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Están en una sola comunión, en una sola unidad. Es una sola unidad. No hay tres unidades diferentes. Ellos están unidos. Pero lo que no está unido es la iglesia, la congregación, el diácono, el presbítero, el reverendo, el pastor, la otra congregación, porque no es de las mismas, porque no tienen la misma bandera, o porque no tienen las mismas formas, o porque no se visten iguales, y comienzan a hacer conflictos. No han entendido que Dios no está dividido. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Oiga bien, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No hay otra gracia aquí. Si hay alguien que está inventando otro tipo de cosas y eso es lo que está haciéndolo estar en conflicto con los demás hermanos, tiene otro evangelio. Porque el evangelio del amor, el evangelio de la unidad, el evangelio de la salvación es uno solo. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De contienda contra los hermanos, de indiferencia contra los hermanos. Un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, porque no hay otro. Pero hay algunos que han hecho su propio evangelio. Han hecho su propia religión. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y eso sí, hay un montón de perturbados perturbando a los demás. Versículo 7. De Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Hay un montón de perturbados que necesitan ser liberados por el Espíritu Santo, necesitan ser liberados por Cristo para que habite en ellos el amor de Dios y haya una verdadera y plena unidad en el Espíritu. No una unidad de solo una congregación, no, la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Recuerda, el Cristo que aceptó el pentecostal es el Cristo que aceptó el apostólico, es el Cristo que aceptó el bautista, es el Cristo que aceptó el nazareno, es el Cristo que aceptó el asambleísta, el de la profecía, es el mismo Cristo. No se está hablando de otro Cristo, no hay otro Cristo, no hay otro Dios en los cuales el hombre pueda ser salvo. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y eso debe estar usted, y ya lo sabe y está claro. Pero usted está perturbado cuando perturba a los demás por sus doctrinas y sus dogmas.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es un perverso el que no está respetando la unidad del Espíritu. Es un perturbado el que no quiere o no acepta la unidad del Espíritu, el que ofende a los demás hermanos solo porque no son como él es. Este es un perturbado y un pervertido que está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hoy hay muchos que están siguiendo un evangelio de anatema. Han hecho su propia religión, han hecho sus propias dogmas y pelean con los demás hermanos. Los ofenden, los maltratan, los critican, incluso ofenden hasta a Dios cuando le dicen, ustedes tienen un Dios de 3 cabezas. Oiga, esa es una blasfemia. Hasta se vuelven hasta blasfemos. ¿Por qué se vuelven blasfemos? Porque están perturbados. Son personas que tienen turbada la mente y son personas pervertidas que hasta ofenden a Dios. Hasta ofenden a Cristo cuando dicen tienen un Dios de 3 cabezas. Esto solo lo hace nada más un pervertido y un perturbado. Y hay muchos perturbados en este lugar y en muchas congregaciones. Dios bendiga al hermano Daniel Varela, que nos está viendo allá en la comunidad de Palo Verde. No sé por dónde estará mi hermano ahorita. Dios me lo bendiga, hijo. Bendiciones. Lamentablemente no han entendido los hermanos. Falta de madurez, crecimiento. No han llegado a la plenitud. La gracia del Señor Jesucristo debe estar en todos los cristianos. Si tú recibiste a Cristo, recibiste la gracia. Entonces camina bajo la gracia. Con cortesía, con amabilidad y con el amor, como dice aquí la Escritura en primera carta de los Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es envidioso, al menos que sea un turbado o alguna persona pervertida, camina turbada, camina con envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuántos hermanos hay irritados solo porque no son como ellos? No se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Oiga, el amor, dice en primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, que son los que en este tiempo son niños. Pero hay un tiempo que hay que pasar a la madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hay muchos que juzgan como niños. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora ya no debe ser niño. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia, usted, hermano? 15 años, 20 años. Y sigue con la misma actitud. No ha entrado todavía la gracia en la totalidad de su vida, la gracia de Cristo. El amor del Padre no ha entrado a usted. La comunión del Espíritu ni siquiera la conoce. Ahora dejemos lo de niño y vamos a la madurez. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Fui conocido. ¿Cómo me llamó el Señor? ¿A dónde estaba yo? ¿A dónde fue que Dios me conoció? Y ahora que ya estoy en la condición de una unidad del Espíritu, del cuerpo de Cristo, del amor de Cristo, en la gracia de Cristo, debo de andar en esas 3 maneras, en esas 3 manifestaciones. Tengo que andar con gracia, con amor y con unidad en el Espíritu. No altivo, no odioso, no envidioso, no blasfemo, como los que blasfeman y hablan mal de los hermanos. Hablan mal del evangelio porque tienen otro evangelio diferente, que es el evangelio de la maldición, el evangelio de criticar, el evangelio de hablar mal de los demás hermanos, el evangelio de creerse ellos mejores que los demás hermanos. Tienen un evangelio diferente, tienen un evangelio que se creen que solo ellos son y los demás no son. Entonces este es un evangelio que no es el de Cristo. ¿Quién les enseñó a que se apartaran de la verdadera o de la verdad? ¿Quién les enseñó a apartarse del camino correcto? Como dijo Gálatas, en Gálatas, cuando estaba leyendo
En Gálatas dice, pero dice el Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, en Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Han seguido un evangelio diferente y dejaron a un lado el evangelio de la unidad, de la gracia, el evangelio del amor y el evangelio de la comunión del Espíritu Santo, que debe de ser con todos vosotros, con todos los que han recibido a Cristo. Debe de haber esa unidad. Ahora en nosotros debe permanecer la fe, la esperanza, el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Debe de permanecer el amor. Hermanos, deje el orgullo. Déjese usted de ver al hermanito con indiferencia. Es el cuerpo de Cristo. Usted conoce a su tío cuando viene de largo. Allá viene mi tío. Allá viene mi mamá. Allá viene mi papá. Allá viene mi sobrino. Allá viene mi hermano. Usted los conoce y cuando los mira se pone a platicar con ellos. Pero no cree usted o no se da cuenta que cuando usted acepta a Cristo, ya no solamente tiene la familia de su casa, sino que ahora tiene una familia, que es la familia de Dios, que se debe de tratar con más amor, porque es la familia de Dios, sobre todo hacer bien a la familia de Dios, dice la Escritura, sobre todo a la familia de Dios. Pero no solamente saluda a los de su casa, solo los identifica de hermanos a los que son hermanos dentro de la iglesia donde ellos van. Si son de otra iglesia ni lo voltean ni a ver, le dan las espaldas y los comienzan a criticar y a murmurar y se quedan murmurando, comiéndose el cuerpo de Cristo. Necesitamos enseñarle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que no debe haber murmuraciones entre el mismo cuerpo, no debe haber críticas entre el mismo cuerpo, no independiente. El mismo cuerpo no es tu congregación donde tú vayas, seas pentecostal, profecía, nazareno, es todo el cuerpo, ya sean todos, estoy hablando de todos. El cuerpo de Cristo es pentecostal, el cuerpo de Cristo es asamblea de Dios, el cuerpo de Cristo es apostólico, el cuerpo de Cristo es bautista, el cuerpo de Cristo es profecía, el cuerpo de Cristo es todo aquel que ha aceptado a Cristo. Y no debe haber diferencia, debe haber una unidad y tratarlo con amor, con la misma sonrisa que tratas a uno porque son de tu iglesia, debes de tratarlos a los demás porque es el mismo cuerpo de Cristo. Eso debe entenderlo, debe haber una unidad plena. Pero lamentablemente todavía hay que trabajar en esto con algunos hermanos contenciosos, cuando dice la Escritura que son, estos hermanos que tienen problemas. ¿Cuál es el problema que tienen estos hermanos? Que perturbados. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo cuando no hay una unidad del Espíritu. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo cuando no hay amor de Cristo. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo cuando no hay, amados hermanos, no hay la gracia. No está la gracia ahí. Cuando los hermanos no tienen una comunión en el Espíritu y comienzan a perturbar y a pervertir el evangelio. Y dice el apóstol Pablo, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es lo que hay hoy en día. Hay muchos evangelios diferentes. Hay muchos cristianos diferentes a los otros. ¿Por qué hay diferencia entre un hermano y otro hermano? Porque hay un evangelio diferente. Se está predicando un evangelio de división, un evangelio de que se cree el único, se cree que son los únicos santos. A los otros los miran como de segunda categoría. Aquí, amado hermano, no hay de segunda categoría nadie, ni nadie es primera categoría. En el cristianismo, en el evangelio, todos somos de la misma categoría de Cristo. Y dice, hasta que lleguemos a la unidad del Espíritu, a un varón perfecto, a la medida, oiga bien lo que dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que debe haber. Una palabra plenitud que significa completo. Estamos
completo. Ha llegado a alcanzar una plenitud. Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos niños. Ya no debe haber en este tiempo. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, hermano? 10 años y todavía tiene odio contra sus hermanos de otra iglesia, o tiene odio contra su vecino. ¿Cuántos años tiene usted de estar en el evangelio y predica y habla en lengua y hace? No le quiero criticar de eso, está bien que lo haga, pero hermano, métase con el Señor y dígale: Señor, yo quiero estar en la unidad del Espíritu. En una verdadera unidad del Espíritu, no hay discordia, todos están de acuerdo. Me agrada la unidad. Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 18. Aquí hay una unidad tremenda, una unidad, me encanta. Y el Señor habla de que si no hay esto, no está Dios ahí, no está el Señor. Escuche bien, Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está el Señor. ¿A dónde está? En todas las dominaciones que le mencioné que han aceptado a Cristo. No se crea que solo está en la suya. No, porque usted dice que es apostólico, porque usted dice que es bautista, pentecostal, están solo en su iglesia. No, están en todos los que invocan su nombre y se están uniendo. Pero algo importante de esto que me llama la atención, os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, ese es el problema. No hay acuerdos. ¿Por qué? Porque se creen unos mejores que los otros. El otro con su razón, con su verdad propia, se cree mejor que el otro. Y tenemos ese problema. Y debido a esto es que no hay una unidad del Espíritu. Entonces, si no hay 2 de vosotros que se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Pero como no hay 2, no hay ni 2 que estén de acuerdo de los hermanos que estén en comunión. En el verso 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si estos tres dominaciones, apostólicas, bautistas, pentecostales, y no están de acuerdo en una unidad, ¿estará Dios ahí? Eso no me toca a mí que juzgar. No me toca, pero aquí dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Congregados en su nombre, los 3. Qué bonito, ¿eh? Vamos a reunir a tres congregaciones. Llamamos a los pentecostales, a los apostólicos, llamamos a los otros hermanos bautistas y llamamos. Ahí hay una unidad del Espíritu. Ahí está el Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que se una el pueblo cristiano, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo. Ahí está el Señor cuando la iglesia se une, pero cuando la iglesia no está unida, ahí no está Dios. Bueno, según lo que entiendo yo aquí, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que estén congregados, 2 o 3 congregados, pero si no están congregados, ¿estará el Señor? Bueno, eso analícelo usted leyendo Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dios quiere una unidad. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero no han querido que el Señor habite en medio de su pueblo. No han permitido por su dogmatismo, mis amados hermanos, no han dado oportunidad a que haya una verdadera unidad del Espíritu, que Dios esté en medio de su pueblo, que Él se siente en medio de su pueblo y pueda ver a los del norte, a los del sur, a los del este. Dice Apocalipsis en el capítulo 7, me encanta esto, que cuando le preguntaron: Señor, ¿cuántos son los que se van a salvar? Solo 144,000, dicen algunos amigos por ahí. Pues la Biblia no dice que son 144,000. El Señor dice el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis 7:9. Después de esto miré aquí una gran multitud
Oiga, pueblo del Señor, después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, de todas las congregaciones. De todas las congregaciones. Así que desde ya vaya viendo esto y poniéndose de acuerdo con los demás hermanos para que haya una verdadera unidad y podamos estar en aquel día aquí, como dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, que se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe quiénes estaban diciendo esta alabanza? Estaban unidos todas las iglesias de todo el mundo, de todos los pueblos, lenguas y tribus, pentecostales, apostólicos, nazarenos, bautistas, de la profecía, todos aquellos que han aceptado a Cristo, aquí reunidos en una sola adoración. Ya no había que nosotros cantamos, hermano, no música mundana como la que cantan aquellos aquí y allá. No, aquí había una alabanza. Y la alabanza diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No hay otra sangre por la cual se pueda blanquear. Hermano, tú puedes lavar tu ropa con jabón, pero es la única sangre de Cristo, es la que puede blanquear la vestidura. Estos son los que lavaron sus ropas, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una unidad, y en esa unidad todos los que estaban unidos llegaron ahí. Todos los que estaban en la plena unidad, todos los que participaron de esto, amados hermanos, de lenguas, pueblos, tribus y naciones. Si aquí viniera una iglesia de solo morenos costeños, yo le aseguro que mucha gente la va a agarrar a pedrada, porque hay un racismo religioso y no permiten que haya una unidad. Sin embargo, cuando el Señor venga, cuando el Señor reúne, dice que de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, tribus, pueblos y lenguas, ahí habrán morenos, chinos, tribus vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Habrá una plena unidad. Pero este es el tiempo, hermano, que para que la bendición de Dios fluya, haya una verdadera unidad del cuerpo de Cristo. Un Dios, un solo bautismo y una sola esperanza para todos los pueblos. Un solo Dios. No hay un Dios de tres cabezas. No sea blasfemo en decir eso. Déjelos, que ellos aceptaron a Cristo. Si ellos hablan de alguna manera, déjenlos, que algún día Dios va a hacer algo con ellos y con los otros, a los que se llaman unisolos, unitarios, trinitarios. Ya dejen de criticarse, ya dejen de ofenderse, ya dejen de decir mi iglesia es la mejor, ya dejen de creerse los mejores
y ver a los demás hermanos como de segunda categoría. Es el tiempo que el cuerpo de Cristo se mire como es, como el cuerpo de Cristo, con el respeto que se merece el cuerpo de Cristo. Dele lugar a ese cuerpo. No lo lastime, porque jamás nadie le ha hecho daño a su propio cuerpo, así que no le haga daño a usted también al cuerpo de Cristo. En esta mañana le damos gracias al Señor. Gracias por su amor, por su misericordia y por haberme dado esta palabra. Dios bendiga a mi hermano Alexander Poveda en esta mañana. Que Dios derrame de su espíritu siempre en él y que lo sustente a su familia. Que Jesucristo bendiga a su hogar allá en España y aquí en Somoto. Que el Señor guarde a los pastores acá en Somoto, de las diferentes congregaciones, diferentes misiones. Que el Señor los guarde a todos, a diáconos, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde a todos a los músicos de las diferentes congregaciones, a la diaconisa y al diácono, que Dios los guarde y los bendiga, que Dios sane la iglesia en este tiempo y que haya una unidad del Espíritu, un solo Dios, una sola esperanza, un bautismo, un Padre en todo y en todo y una sola fe a la cual fuimos todos llamados. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermano González Urbina, a Ricardo Sevilla, a Daniel Varela, a mi hijo Juan José Aguirre Morales. Dios los bendiga. Bendiciones a los que nos han sintonizado en esta mañana, a mi hermana Madita Guevara, a mi hermana Martita López, Ida, Jorge Javier, ahí Glenda, Dios les bendiga. Bendiciones al hermano Bayardo López, bendiciones en el nombre de Jesús, a Franklin Mendoza, también a la familia Ponce Martínez, que Dios les bendiga, a la familia Pineda, a mi hermana Caridad, que el Señor ponga su mano y perfeccione la obra en su vida, de mi hermano Jairo, de todo el hogar, de toda la familia, y que envíe sanidad, la sanidad para todas las naciones, el Espíritu Santo, la unción, el poder de Dios, more y repose en vuestros corazones por la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, bendice mi casa, mis hijos. Bendice a los que nos escuchan, a aquellos que nos apoyan para el programa. Bendecilos, mi Dios. Bendice a mi hermano Bayardo López. Guárdalo en todo. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con cada uno de nosotros en este día de hoy. Y bendícelos con toda bendición espiritual y material. Bendice nuestra nación. Bendice nuestro pueblo. Bendice las congregaciones que están en el resto del mundo. Los pastores que están allá en los campos más peligrosos, los que están en los lugares conflictivos, los que están en lugares predicando el evangelio donde rechazan ese evangelio. El hermano Ulises Pineda, ahí a la misión a la que está trabajando, Dios mío, bendecido, guárdalos allá en Colombia. Te pido, mi Dios, que bendiga a los hermanos en Puerto Rico, los hermanos que están en Honduras, los hermanos que están allá en Venezuela. Mi Dios, Padre, bendice a los hermanos que están allá en Cuba, los que están predicando el evangelio en aquellos países musulmanes, los que están en África, mi Dios, los que están en España, llevando el mensaje de Cristo, los que están en Estados Unidos, los que están en Alemania, los que están ahí donde están en zonas de guerra. Señor, bendecilos, guárdalos en tu nombre. Señor, en tus brazos de misericordia los venimos poniendo. Guarda a tus hijos, guarda vuestros depósitos, cúbrelos con vallado. Que la gracia y tu favor y la misericordia estén siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que a todos los hermanos, a todos los que estén o estemos pasando alguna dificultad, mi Dios supla todas las cosas que os falta conforme a sus riquezas en gloria, como dijo el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Mi Dios supla todas las cosas. En el nombre del Señor. Dios bendiga Nicaragua. Dios bendiga esta nación. Dios haga alumbrar con su luz a los gobernantes, a todos los que dirigen esta nación, y que haya un solo Dios, haya una sola fe, un solo Cristo y una sola hermandad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvo con ustedes el pastor Juan José Aguirre López. Bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.